Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Mi esposa me engañó después de 15 años de matrimonio. Mi vida parecía perfecta, al menos eso pensaba antes de que todo se viniera abajo. Mi esposa, Clara, y yo teníamos una relación que muchos envidiarían. Llevábamos 15 años juntos, teníamos 2 hijas maravillosas, Sofía, de 13 años, y Valeria, de 10. Todo parecía en orden, días tranquilos, noches familiares, un hogar lleno de risas y, aunque con sus altibajos como cualquier matrimonio, siempre creí que nuestra relación era sólida. Pero como suele suceder, las cosas no siempre son lo que parecen. Todo comenzó hace unos meses. Primero fue algo pequeño, casi imperceptible. Clara empezó a pasar más tiempo en su teléfono, y aunque nunca me pareció raro al principio, pronto me di cuenta de que se estaba alejando. Ya no compartíamos las pequeñas cosas del día a día como solíamos hacerlo. Las charlas se volvieron más breves y las conversaciones más vacías. Luego algo aún más extraño pasó. Empezó a desactivar las funciones de guardar contraseñas en nuestra computadora compartida, algo que nunca había hecho antes. Me llamaba la atención, pero pensé que tal vez estaba siendo paranoico. Un día, mi hija Sofía me dijo sin querer que su madre había estado recibiendo llamadas que siempre cortaba rápidamente cuando yo entraba en la habitación. Aunque no me lo dijo con malas intenciones, algo en su tono me hizo sentir que había algo más. No quería admitirlo, pero el miedo comenzó a instalarse en mí, algo no estaba bien. El instinto me decía que debía investigar más, pero por un momento decidí ignorarlo. Después de todo, ¿quién querría destruir una familia feliz, verdad? Pero cuando el comportamiento de Clara siguió siendo cada vez más extraño, empecé a cuestionar mis propios sentimientos. La desconfianza comenzó a crecer dentro de mí. Sabía que no podía seguir viviendo con esta incertidumbre. No podía hacerle preguntas directas porque sabía que me mentiría. Así que decidí seguirla. El día en que finalmente descubrí lo que me estaba haciendo me cambió para siempre. Era una tarde común cuando le sugerí que se fuera de paseo con las niñas, como era habitual en los fines de semana. Clara aceptó sin dudarlo, pero en lugar de quedarme en casa, decidí seguirlas. Mi intuición me decía que debía saber qué estaba pasando. No tenía pruebas, pero mi estómago me gritaba que algo estaba mal. La seguí discretamente hasta un hotel. Estaba nervioso, pero cuando vi a Clara entrar con un hombre que no conocía, el corazón se me detuvo. ¿Qué estaba pasando?, pensé, tratando de asimilar la escena. Mi esposa, mi compañera de toda la vida, se estaba encontrando con otro hombre. Ese hombre lo llamaré Esteban. Lo vi en sus miradas, en cómo se saludaron, en cómo ella se sonrió como si no hubiera pasado nada, como si fuera normal. De repente sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No sabía si debía gritar, llorar o simplemente salir corriendo. Todo en mi interior se desmoronó. Me quedé allí viéndolos entrar al hotel, hasta que ya no pude más. Corrí a mi coche, me encerré y comencé a llorar. Fue un llanto incontrolable. Un llanto que no paró durante una hora. Todo lo que había conocido, todo lo que había creído, se desmoronaba ante mis ojos. La traición estaba ocurriendo frente a mí, y no podía hacer nada para detenerla. Después de ese momento de autocompasión, me di cuenta de algo. Ya no quería ser un espectador pasivo en mi propia vida. Necesitaba recuperar el control, necesitaba que ella supiera que no podía salirse con la suya sin consecuencias. Pero no quería que fuera algo impulsivo, ni mucho menos violento. Quería una venganza fría, calculada, algo que la marcara de la manera más dolorosa posible. Y lo más importante, algo legal. El plan comenzó a formarse en mi mente. La primera parte de la venganza fue la recopilación de pruebas. Podría haber tomado una foto o grabado un vídeo, pero no, necesitaba algo más. Algo que la dejara completamente expuesta. No quería simplemente que la gente supiera que me había engañado, quería que todos supieran lo que realmente pensaba de mí. Sabía que esto no iba a ser fácil, pero tenía que hacerlo. Así que cuando Clara y las niñas se fueron a pasar el fin de semana fuera, decidí actuar. Pasé horas instalando cámaras y micrófonos ocultos en nuestra habitación. Las ubicaciones fueron elegidas cuidadosamente. Logré colocar una cámara justo frente a la cama, sin que nadie pudiera notarlo.
No quería que todo pareciera sospechoso, así que mantuve las cosas normales. Mientras ellos estaban fuera, pude concentrarme en mi venganza, y me sentí extraño, como si la ansiedad y el deseo de justicia estuvieran fusionándose dentro de mí. El siguiente paso era crear la trampa perfecta. Así que cuando mi esposa volvió de su viaje con las niñas, le sugerí que pasáramos el siguiente fin de semana en casa, pero con una idea: organizar una fiesta sorpresa para celebrar nuestro matrimonio. En realidad, solo quería usar esa excusa para juntar a todos sus amigos y familiares en un mismo lugar. Nadie sospecharía nada. Pasaron 2 semanas. Durante ese tiempo contacté a un abogado y preparé todo lo necesario para el acuerdo de separación. Al mismo tiempo preparaba la fiesta. Quería que todo pareciera normal, pero por dentro me estaba llenando de satisfacción. Yo sabía lo que iba a pasar esa noche y sabía que nada volvería a ser igual. Cuando finalmente llegó el día, todo estuvo perfectamente preparado. Las bebidas, la comida, las decoraciones. Incluso compré un pastel. Todo estaba listo para la fiesta. Clara estaba feliz, no sabía lo que se avecinaba. Estaba emocionada por la sorpresa, agradecida por el gesto. «Eres increíble por organizar todo esto», me dijo con una sonrisa mientras me abrazaba. Por dentro, yo sonreía de manera diferente. Sabía que había llegado el momento. Después de un par de horas de socializar, decidí que era hora de hacer mi gran revelación. Todos los invitados estaban charlando, disfrutando de la fiesta. Me levanté y pedí su atención. «Quiero mostrarles algo especial», anuncié con una falsa sonrisa en mi rostro. Lo encendí. La proyección comenzó. Las primeras imágenes eran inocentes, fotos de nuestra familia, momentos felices, recuerdos compartidos con todos los que estaban allí. Clara, mirando las imágenes, sonrió sin saber lo que estaba por venir. Y luego, la primera grabación apareció. Estaba en la cama, con Esteban a su lado. El sonido de sus voces riendo, conversando, comenzó a llenar la habitación. La sala quedó en completo silencio. Todos los ojos estaban sobre la pantalla, y mi esposa, que había estado sonriendo, se congeló. Se quedó paralizada. Y en ese momento su cara cambió por completo. «Esto es lo que haces mientras yo cuido de nuestra casa, de nuestras hijas», le dije, mi voz tranquila pero llena de desprecio. Ella intentó hablar, justificar lo que había hecho, pero no pude soportar oír sus excusas. La siguiente grabación apareció, una conversación entre ella y Esteban, burlándose de mis inseguridades, de mi cuerpo, de mi ser. En ese momento su vida comenzó a desmoronarse. La venganza estaba completa. No paré allí. En las horas siguientes envié todo el material a la esposa de Esteban. La humillación continuó, y mi esposa ya no fue la misma. Su mundo se desplomó ante la mirada pública, ante la vergüenza de todos los que alguna vez fueron sus amigos. El caos siguió, pero yo ya no podía detenerlo. La habitación estaba en silencio absoluto. Todos los invitados, que al principio estaban riendo y disfrutando de la fiesta, ahora estaban petrificados, mirándonos a Clara y a mí como si fuéramos personajes en una película de terror. Clara estaba pálida, sus manos temblaban mientras intentaba hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Yo no quería escuchar sus excusas, no necesitaba escuchar su versión. Ya todo estaba claro. El daño estaba hecho. No sé qué decir, balbuceó intentando encontrar alguna salida a lo que había ocurrido. Pero lo que podía decir ya no importaba. Las palabras no podían borrar lo que había visto. El daño era irreparable. El rostro de los amigos y familiares que nos rodeaban no tenía precio. La mayoría no podía creerlo. Algunos miraban hacia abajo incómodos, otros se quedaban observando la proyección, sin saber cómo reaccionar. Clara intentó caminar hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas, pero me alejé. No iba a ceder. No iba a permitirle que me manipulase una vez más. Quería que todos vieran lo que ella realmente era. Quería que el mundo supiera la verdad. Te has burlado de mí durante meses. Has destruido nuestra familia, dije manteniendo la calma. Mis palabras salían como cuchillos, frías, calculadas. Pensaste que nunca lo sabría, que me quedarías engañando toda nuestra vida. Pero aquí estamos. La vergüenza en su rostro era indescriptible.
Sabía que ya no podía escapar, que no había forma de que alguien la defendiera. De hecho, nadie lo hizo. Los amigos más cercanos se apartaron y los pocos que se quedaron simplemente observaban la proyección con expresiones de asombro. Nadie podía creerse lo que estaba pasando. Mi venganza no se detuvo ahí. Después de la fiesta, me aseguré de que el impacto continuara. Al día siguiente mandé todos los vídeos a la esposa de Esteban. Sabía que tarde o temprano ella se enteraría, pero quería que supiera la magnitud de la humillación. Quería que ella lo viera por sí misma, que comprendiera cómo su esposo, el hombre con quien ella probablemente pensaba que tenía una relación estable, también la estaba engañando. No me importaba el daño que causara porque en mi mente la justicia debía ser absoluta. Lo que vino después fue una cadena de caos y desastre. La esposa de Esteban no tardó en responder. Fue un mensaje corto pero lleno de furia. Me agradeció por abrirle los ojos y aunque sus palabras fueron amargas, entendí que ella también había sufrido una traición. Esteban ya no estaba en casa cuando ella llegó. Había huido como siempre lo hacen las personas que no pueden afrontar las consecuencias de sus actos. No me interesaba lo que él hiciera o dejara de hacer. Mi única preocupación era lo que Clara iba a hacer después de ese momento. Y lo que sucedió fue aún peor de lo que imaginaba. Ese mismo día, Clara fue despedida de su trabajo. El vídeo se había filtrado entre los empleados, y aunque trató de explicarlo como un malentendido, ya nadie creía en su versión. Las redes sociales también hicieron su trabajo, la gente la atacaba. Su dignidad, su reputación, todo lo que había logrado en su carrera profesional, se desmoronó rápidamente. Fue como una bola de nieve que crecía sin control. Cada día que pasaba, la situación empeoraba para ella. Al principio Clara intentó refugiarse en su familia, pero incluso ellos empezaron a distanciarse. Nadie quería verse involucrado en un escándalo tan grande. Su madre, que siempre había sido muy protectora con ella, la miraba con tristeza, pero no podía defenderla. Las mentiras eran demasiado evidentes, y aunque ella había intentado ocultar su infidelidad, ya no había nada que pudiera salvarla. El golpe más duro para Clara fue cuando vio cómo su mundo se desplomaba enfrente de sus ojos. Intentó disculparse conmigo en privado, pero ya no había forma de restaurar la confianza. «Te amo», me dijo entre lágrimas. «Lo siento mucho». Estaba confundida. No sé qué me pasó. Pero en mi mente ya no había espacio para esas palabras. Lo que había hecho era irreversible. Las semanas siguientes fueron un caos total. Clara se fue de la casa. Intentó quedarse con las niñas, pero incluso ellas, aunque pequeñas, notaban la tensión. Sofía y Valeria se sentían perdidas. Las niñas no sabían cómo reaccionar ante lo que estaba pasando, pero podían ver el dolor en mi rostro y la vergüenza en el de su madre. Intenté mantenerme fuerte por ellas, pero por dentro estaba completamente destrozado. Me tomé un tiempo para hablar con ellas. Les expliqué lo sucedido de manera honesta, de acuerdo con sus edades. Sabía que de alguna manera, ellas también merecían saber la verdad, aunque no pude evitar ver la tristeza en sus ojos. Ellas querían a su madre, y yo no quería robarles ese derecho, pero también sabía que por muy difícil que fuera, el no hablarles de lo sucedido solo las iba a perjudicar más en el futuro. «Papá, ¿por qué mamá lo hizo?», me preguntó Sofía, con su pequeña voz temblorosa. Fue la pregunta que no quería escuchar, pero que sabía que tenía que responder. «No lo sé, cariño», respondí, tomando su mano. «Las personas cometen errores, pero lo importante es que siempre puedes aprender de ellos. Lo más importante ahora es que estamos juntos y que no vamos a dejar que esto nos destruya». Las palabras parecían vacías, pero al menos ellas me miraron como si creyeran en mí, como si esperaran que pudiera arreglar las cosas. Y aunque no tenía todas las respuestas, su amor fue lo que me ayudó a seguir adelante. Con el tiempo, la separación de Clara fue formalizada. Ella intentó recurrir a abogados para conseguir una parte de la propiedad, pero no pude ceder a eso. El daño era demasiado grande. La casa, el dinero, los bienes materiales, todo eso quedó en segundo plano. Lo que me importaba era mi tranquilidad, la estabilidad de mis hijas, y la restauración de mi propio bienestar emocional. Sin embargo, la vida no fue fácil después de la separación. Aunque todo el mundo pensaba que la venganza había sido mi única motivación, había algo más en mí,
la necesidad de sanar, de reconstruir lo que había quedado. Durante semanas me sentí vacío. No solo por lo que Clara había hecho, sino por lo que habíamos sido. Aquella familia que tanto amaba había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. La culpa, la ira y la tristeza se mezclaban constantemente dentro de mí, pero siempre traté de ser fuerte para mis hijas. Era lo único que podía hacer. Mientras tanto, Clara comenzó a vivir en otro lugar. Sabía que tenía que hacer frente a las consecuencias de sus actos, pero también sabía que ella tendría que aprender a reconstruir su vida por su cuenta. Esteban desapareció de la escena rápidamente. Tal vez no sabía cómo enfrentar la humillación que había provocado, o tal vez solo estaba huyendo. No me importaba. Sabía que el karma eventualmente le cobraría el precio. El tiempo pasó. Mis hijas y yo empezamos a encontrar una nueva normalidad. Aunque las cicatrices de la traición nunca desaparecieron por completo, la vida seguía. Aprendí a apreciar las pequeñas cosas, las risas con mis hijas, las tardes tranquilas en casa, los momentos en los que sentía que a pesar de todo, estábamos más unidos que nunca. A veces me encontraba pensando si, en algún extraño giro del destino, la venganza había sido la respuesta correcta. No me arrepentía de lo que hice, pero sabía que nunca volvería a ser el mismo. Ahora, con el tiempo, puedo decir que el proceso de sanar, aunque doloroso, ha sido liberador. Mis hijas y yo hemos reconstruido nuestras vidas, y aunque la traición sigue siendo una parte de nuestro pasado, el amor que compartimos nos ha dado la fuerza para avanzar.